aquí vamos a hablar también un poquito sobre el control de esfínteres o aquello de dejar el pañal. Igual que hablábamos en los periodos de vinculación, que si cambiamos a veces el término empezamos a entenderlo mejor, pues también si dejamos de hablar de quitar pañales para entender lo que es dejar el pañal, veremos que todo aquello es más fácil. ¿Qué es el control de esfínteres? Bueno, pues es sentir ganas de hacer pipí o de hacer caca y poder encontrar un lugar adecuado donde hacerlo. Algo que es tan sencillo realmente es muy complejo, porque abarca mecanismos neurológicos, motores, emocionales y sociales. Los tres primeros, los neurológicos, los motores y los emocionales, dependen del niño. Y aquí poco podemos hacer. La parte social, sí. ¿Cuál sería la parte social? Pues enseñarle en nuestra sociedad dónde se puede hacer pipí, dónde se puede hacer caca y de qué forma y cómo. El resto depende del niño. Esto es lo que ocurre dentro. ¿Qué es lo que vemos por fuera? Bueno, pues vemos a peques que terminan de hacer pipí o de hacer caca en el pañal y nos avisan. Y decimos, ¡hala! ¡Mira! Ya vamos a empezar el control de esfínteres. Nada más lejos de la realidad. Avisar después de haber hecho, tomar conciencia de que está sucio, no significa de que ese proceso esté todavía maduro. ¿Qué le ocurre generalmente? Primero se dan cuenta una vez han hecho pipí o caca de que están mojados. Generalmente la caca. Pasado un tiempo empiezan a darse cuenta se dan cuenta de que algo les está saliendo. Y después se dan cuenta antes de hacer pipí o caca. Empiezan a anticipar esas señales y a darse cuenta de lo que va a ocurrir después. Pero todo esto es un proceso y no debemos confundirnos con que se hayan dado cuenta después, con que todo este proceso ya está listo, porque suele pasar un tiempo, y a veces un tiempo amplio. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo, entender el proceso. ¿Y cuál es el proceso del control de esfínteres? La parte neurológica. Bueno, sabemos que tenemos un cerebro que tiene una médula espinal, ¿no?, que llega hasta la parte de más abajo, hasta la parte sacra. Ya os hablé de cómo era el desarrollo del cerebro, que además os conté que era dentro del cerebro, desde abajo hacia arriba, desde atrás hacia adelante y desde dentro hacia afuera. ¿Qué ocurre cuando tenemos ganas de hacer pipí o de hacer caca? Bueno, pues que notamos esa sensación, tiene que subir toda la información por la médula espinal, atravesar, ¿no?, todo ese cerebro reptiliano, el sistema límbico emocional y llegar hasta la corteza, la parte más externa, y además a una zona en la que sirve para tomar esa conciencia del pipí y la caca, y más adelante el de dónde se puede hacer, cómo se puede hacer, o sea, tomar ese tipo de decisiones, que es una parte de la corteza muy elaborada. No va a ser de las primeras que maduren, ya lo vimos, que la corteza tardaba mucho en estar madura. Además, tiene aspectos motores, motrices, de músculos, el que exactamente los esfínteres, el esfínter interno y un externo. El interno es involuntario, el externo es voluntario, pero también tiene que madurar esa musculatura para poderla cerrar o abrir en el momento que consideremos oportuno. Y la parte emocional, el querer hacerlo. Puede estar todo este sistema maduro que llega la información desde arriba hacia abajo. Puede estar el esfínter también maduro, pero si no quiere el niño, ¿vale?, no va a evolucionar ese proceso, porque aparte toda la información atraviesa de ida y de bajada ese sistema límbico, ese cerebro más emocional que está en medio. Imaginaros cuando al niño se le recrimina, cuando se le rechaza por hacerse pipí o caca encima, cuando se le riñe, cuando se le castiga o incluso cuando se le premia, pero a veces no se le premia. ¿Qué ocurre con toda esa parte emocional? ¿Qué ocurre si al hacer caca, por ejemplo, un día tiene miedo? Pues que ese miedo va a quedar grabado y cada vez que llegue esa información, ¿no?, va a pasar por esa parte emocional. O sea, que no es un proceso tan sencillo como creen muchos, que es que llegue el mes de abril o de mayo y digamos que todos los niños les quitamos el pañal y los vamos sentando cada hora en un orinal. Eso es absurdo. Es un proceso muy complejo y aunque por fuera solo veamos, si nos avisan más tarde, durante o antes, realmente es un proceso muy complejo. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer en este proceso? Pues sentar a los peques al váter.
Medir un tiempo, hace una hora, hace mucho que no hace pipí. ¿Cuándo ha hecho pipí? Eso no es control esfínter, eso no es tener en cuenta todo ese proceso. Sentarnos nosotros al váter para ver si cae. Eso es llevar nosotros ese control. Claro que si le quitamos la ropa y lo sentamos con el culo al aire, es probable que caiga algo. Y diremos, mira, ha hecho pis. No, eso no es control esfínter, eso no ha pasado todo el proceso. El control no es propio. Esto luego lo vemos muy claramente cuando están jugando, se les escapa y vamos justificándonos. No, es que hacía mucho rato que no hacía. No, es que lo había sentado pero no le había salido. No, es que se ha despistado. ¿Vale? Eso es que el control no está.